hablamos de la inteligencia artificial y de su regulación, pero yo no puedo evitar empezar esta conversación preguntándote por tu opinión por ese culebrón que ha centrado la atención en Silicon Valley en torno a la inteligencia artificial y a Sam Altman, a quien tú tuviste además el placer de conocer en las últimas semanas. ¿Cómo lo has visto tú? Fue la primera persona del sector tecnológico que puso un poco la alarma y la alerta en la necesidad de regulación. Cuando todos, bueno, hay una foto mía en Twitter donde yo comparto con él la Carta de Derechos Digitales, y en un momento donde en Estados Unidos no se quería oír hablar de la regulación, ni autorregulación del sector, ni mejores prácticas, tenemos una voz atrevida. Lo que es confuso es intentar tener un modelo híbrido. Ellos empezaron siendo un non-profit que quiso pasar al profit. Yo le pregunté cómo está esta evolución. Dice, no, tenemos un consejo de administración que es como una ONG, que gobierna al negocio de toda la vida, donde le limitamos sus beneficios, se llama un capped profit. Bueno, se ha demostrado que este modelo no ha funcionado. Es una lástima, por otra parte, ¿no? Porque quizá ese aspiracional de que queremos una inteligencia artificial buena para la humanidad, pues va a ser, como siempre ha sido, quizá en manos de otras organizaciones que sean pues, de software abierto, sin ánimo de lucro, pero es difícil que una empresa comercial con ese nivel de inversión y detrás pues, un gigante como Microsoft pues, pueda tener una gestión tan confusa. Yo creo que al final se han clarificado los players, no engañan a nadie, estamos aquí para hacer dinero. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos, ¿no? Porque se dice que hay varios países, varias potencias económicas europeas que no son muy favorables a legislar los modelos, pero sí la aplicación de cómo se utilizan esos modelos, ¿no? Es la única tecnología que puede seguir evolucionando sin intervención humana. Es más peligroso que la energía atómica. La energía atómica no puede evolucionar sola. La inteligencia artificial sí. Tenemos que regular la inteligencia artificial, tenemos que decidir los seres humanos el control, los límites, cómo se desarrolla. También hay un momento que convergen tres elementos: la declaración de Hiroshima del G7, que son los códigos de conducta en la inteligencia generativa, la declaración de Bletchley Park y la Executive Order de Biden, donde viene ya también, por primera, atento de legislación con menos poder que la europea en ese punto. ¿Dónde estamos? El gran riesgo de legislar algo que está en constante evolución es que te pases regulando ex ante y mates la innovación. O que te esperes a esperar que eso se desarrolle para regularlo después, ex post, y luego ya no tengas tiempo a revertir hacia atrás el daño que ha causado. ¿Qué esperas de España, que ha sido también pionera, ¿no? en la regulación, en hacer muchas cosas relacionadas con adaptarse a ese nuevo marco vinculado a la inteligencia artificial? ¿Qué tenemos que ser en 2024 con independencia del contexto? Pues yo creo que la clave que tenemos es cómo España puede adoptar, sus empresas, sus ciudadanos, sus administraciones públicas, la inteligencia artificial sabiendo que está seguro, que está protegido, y dos, cómo ayudamos a las empresas españolas que sean competitivas en Europa, porque se lo hacemos fácil el cumplimiento de la ley. Porque ha pasado desapercibido a instancias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la UNGA, la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado septiembre. En la intervención de Pedro Sánchez dice: emplazo a la comunidad internacional de Naciones Unidas a empezar a trabajar para encontrar una agencia internacional de supervisión de inteligencia artificial o un mecanismo parecido. Y de hecho España colabora para poderlo hacer, y si eso sale, que está en España. Hace 6 meses nosotros celebramos un evento sobre inteligencia artificial y ya esa tecnología estaba en el foco porque había dado el salto más allá del mundo académico. Estábamos todos, el mundo estaba sorprendido, estaba maravillado con esas posibilidades, ¿no? Que de repente se abrían de poder conversar con la tecnología, ¿no? Pero en las últimas semanas todavía está más sorprendido, no sé si más maravillado o no, con todo lo que ha pasado en Silicon Valley en torno a OpenAI. Arrancaron, como comentaba Karma, con un planteamiento non-profit y han ido evolucionando y pivotando hacia un planteamiento diferente. Ahora bien, OpenAI necesita todos los días $700.000 para funcionar, del que nos aprovechamos todos. Quiero decir, son non-profit, pero tienen unos gastos. De hecho, creo que sus resultados financieros son de 500 millones en pérdidas, ¿no? Es decir, está bien, pero eso tiene que tener un planteamiento viable. Bueno, yo creo que efectivamente desde la aparición de ChatGPT, a pesar de que ya teníamos conocimiento de la inteligencia artificial, parece que ha servido
como decía antes la Secretaría de Estado, para que la gente se caiga del caballo y se quite la venda y que veamos que realmente existe, ¿no? Efectivamente, a día de hoy cada vez más las empresas, sobre todo tecnológicas, pero ya de biotecnología, de farma, todas las empresas ya están utilizando o van a empezar a utilizar servicios basados en inteligencia artificial, pero no todas ellas hacen inteligencia artificial, y es algo de lo que los inversores están ávidos por invertir, porque se está desarrollando a una velocidad tremenda. O sea, la tecnología que teníamos hace 6 meses y la que tenemos ahora ya es distinta. De ahí la dificultad de la regulación, ¿no? Cómo la regulación tiene que ser capaz de ir adaptándose. Yo creo que estamos en un entorno regulatorio muy positivo para un desarrollo de la inteligencia artificial, que por cierto ya la estamos usando ahora. Nosotros en el teléfono móvil estamos utilizando diversidad de agentes de inteligencia artificial que están optimizando nuestro móvil, nuestros equipos. Cualquier plataforma que accedamos tiene modelos de inteligencia artificial que nos protege, ¿no? Por ejemplo, la detección de fraude. ¿Qué sectores y qué tipología de empresas crees que se van a ver más perjudicadas y más beneficiadas por todo lo que está pasando? En marketing se utiliza masivamente la inteligencia artificial generativa y conversacional. Entonces, yo en neto, ciertamente hay lo que llaman job displacement, pero en neto yo creo que será positivo para el ciudadano, para la industria, y bueno, pues tengo muy buenas perspectivas ahí. ¿Y para qué le estáis usando vosotros en vuestras empresas? Y en esta mesa estamos supuestamente entre los afectados por ChatGPT y todas esas funcionalidades que tiene, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros cómo va a cambiar vuestra profesión. Va a permitir automatizar todas esas tareas rutinarias que podemos tener en nuestro trabajo día a día, con pequeños robots de inteligencia artificial que no son muy caros, de nuevo repito, que son asequibles, que cualquier empresa puede desplegar, y nos va a descargar de todas esas tareas rutinarias para enfocarnos en tareas creativas, en tareas innovadoras. Yo creo que eso es cierto que va a ser positivo. En vuestro caso, imagino que tiene que ver con el análisis de grandes volúmenes de datos, ¿no? La parte más importante es el poder analizar todos esos datos que hasta hace relativamente pocos años no teníamos la capacidad de analizar tanta cantidad de datos, y a día de hoy el dato es fundamental, ¿no? El que podamos meter en determinados algoritmos. Antes teníamos limitado a temas lineales, a temas de distribuciones normales, y ahora mismo le metemos cientos de miles de parámetros y automáticamente nos da decisiones de inversión donde perdemos el poder explicativo, pero digamos que ganamos en la exactitud. La inteligencia artificial ha abierto un nuevo mundo de posibilidades, y el ecosistema emprendedor se ha contagiado de esta euforia. Esta tecnología se ha llevado casi el 20% del total de inversión del capital riesgo durante los primeros 6 meses de 2023. Aunque en esta carrera hay un protagonista principal: OpenAI. Ha recibido más de la mitad de la inversión destinada a startups de IA en Estados Unidos, con una apuesta clara de Microsoft y su músculo financiero. Pero en Europa la situación es algo diferente. La región aún está muy por detrás. La inyección de capital a las startups de IA se queda en unos 1.000 millones de euros. Por su parte, España está aún más rezagada, pese a que 1 de cada 4 startups han incorporado esta tecnología en sus procesos. Otros de los grandes actores de las nuevas oportunidades de la IA son los fabricantes de chips. Si se quiere aumentar el potencial de la inteligencia artificial, hay que desarrollar hardware a la altura. Sin embargo, no es el único sector beneficiado. La IA ha llegado a la medicina, la construcción, la educación e incluso al ecosistema inversor. Ya existen startups dedicadas a ofrecer consejos para minimizar los riesgos al invertir en este tipo de proyectos. Aun con todo este potencial, los inversores también han lanzado un aviso. Como han explicado diferentes expertos a Business Insider, habrá que separar muy bien el grano de la paja en los negocios de IA. ¿Cómo identificar los proyectos que verdaderamente podrían ser diferenciales? En la mesa anterior, Enrique, poníamos el foco en las grandes empresas tecnológicas, claramente en el radar de los mercados financieros. Pero vamos a bajar un poquito antes, ¿no? A esas compañías pequeñas, medianas, incipientes, que son las que también desarrollan y empujan y luego llaman la atención de las grandes compañías tecnológicas. ¿Qué oportunidades ves ahí en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y en qué hay oportunidades? ¿O dónde atisbas que puede haber empresas nuevas que veamos pronto? En torno a este ecosistema se están creando muchas empresas necesarias para desarrollar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay un aspecto que no se ha comentado todavía, que es el dato, ¿no? El famoso dato, que llevamos años hablando de que es la relevancia del dato, que el dato ahora mismo es mucho más relevante
que hace unos años por varios aspectos, ¿no? El primero es la regulación, en particular europea, hace más difícil el uso del dato y el acceso al dato. El segundo aspecto es el dato propio, ¿no? El first party data, el dato propio que tienen las compañías que a lo mejor no explotaban y que quieren empezar a explotar. Entonces, para eso surgen también una serie de herramientas y de startups que lo que hacen es permitir gestionar y beneficiarse esos datos, limpiar esos datos y usarlos y monetizarlos para tu negocio, ¿no? Pero ¿dónde está España? ¿Dónde ves a España en este contexto que nos ha dibujado Miguel? ¿Y crees que hace falta más inversión en inteligencia artificial? En general, en Europa estamos en condiciones de capacidad de inversión y de generar inversión mucho menos potentes que otros países, ¿no? Tanto dentro de Europa como en Estados Unidos, aunque cada vez se refuerza más. Eso claro que tiene un impacto dentro de la industria porque el crecimiento orgánico que puedes hacer es muchísimo más lento que el crecimiento ya impulsado por los fondos. Ha crecido muchísimo en los últimos años en fondos de inversión dedicado a startup y hemos pasado de captar 200, 300 millones al año a captar 2.000, 2.000 y pico, de tener fondos de 20, 30, 40 millones a tener ya fondos de 150, 200 millones, que eso al final van a compañías que generan empleo, capacidades de marketing, etcétera, etcétera. Sí que hay oportunidades en la parte de aplicaciones y yo creo que sobre todo en la parte de la localización de modelos de negocio, esa inteligencia que se construye sobre los modelos fundamentales, ¿no? Que hoy en día están operando tanto en el modelo propietario y en el open source. Y ahí creo que sí que puede haber oportunidades interesantes. ¿Cuánto vamos a tardar en tener un unicornio español con foco en IA? No sé cuándo, sí sé que el próximo será el próximo unicornio español, probablemente estará ligado, muy íntimamente ligado a la inteligencia artificial, no sé cuándo ocurre el siguiente. ¿Qué os piden los clientes y hasta qué punto lo que os piden es verdaderamente lo que necesitan o se ven envueltos un poco por esta ola de la inteligencia artificial? Hay el cliente que sabe lo que necesita y tiene claro incluso la tecnología que lo resuelve y luego hay muchas empresas que simplemente hay que instalar inteligencia artificial, ¿no? Yo alguna vez le comentaba a ella que de broma he dicho, vale, pero ¿cuántos kilos quieres, ¿no? Entonces, cuando tenemos que partir, o sea, la solución tiene que partir de la necesidad. Hay muchas cosas que simplemente montan algo encima de ChatGPT, lo ponen bonito y pueden tener productos muy útiles para el consumidor final, pero sin embargo es una porquería de negocio, porque cada vez que hay una llamada a ChatGPT pues cuesta 3 céntimos o de 3 a 10 en función de la longitud del prompt, pero tiene 0 ingresos y mucho coste variable, ¿no? Con lo cual pues es un muy mal negocio. Entonces realmente lo que miramos para discernir el polvo de la paja es el caso de uso. Hay un tema importante con los temas de las aplicaciones que se crean en inteligencia artificial, que es, oye, hay que entender el modelo de la localización, y lo vais a entender bien cuando os digo que, por ejemplo, si vas a lanzar una solución sobre ChatGPT para abogados, pues tienes que entender que el abogado está en el Word, ¿no? Que es un poco que contaban la gente de Lucento, una empresa de España, ¿no? Pues, ¿y dónde está el inversor? Pues el inversor está con el emprendedor, porque nosotros invertimos en empresas, invertimos en equipo. Al final han sido los empleados de OpenAI los que han apostado firmando un documento, 500 y luego 700, donde había, por cierto, compañeros míos con los que había trabajado previamente, para apostar porque Salm vuelva a ser el CEO de la compañía, ¿no? Ese es un mundo de personas y así lo entendemos. Y yo creo que Carmen ha dicho muy bien que hay que buscar ese equilibrio entre el ex ante, ¿no? y el post. Y entonces Estados Unidos ha optado claramente por el post, con los riesgos que conlleva, pero con la ventaja de que, claro, generas un mercado muy ágil, donde hay una gran libertad para el desarrollo de empresas, de aplicaciones y de tecnología. En Europa habrá que ver dónde se pone el dial y qué supone eso de un freno. Cuanta más regulación hay, más nivel de certificación, más nivel de cumplimiento, más nivel de inversión necesitas. Cuando ya además somos un país donde el acceso a la inversión es un poco más difícil, vas generando capas ya de dificultad para la creación de compañías. Es que vamos a tener que empezar a pensar en otros modelos de toma de decisiones, donde a veces será necesario un comité asesor que asesore según los tipos de tecnologías que estamos hablando para que esas decisiones fluyan mejor, porque precisamente quien está en la operación, quien está en el negocio no siempre conoce las palancas tecnológicas y eso creo que va a ser algo que cada vez se va a ir introduciendo más en las compañías. No la vemos, pero está ahí. En el hogar, con la integración de dispositivos inteligentes y diferentes asistentes virtuales, en los servicios de streaming, con las recomendaciones personalizadas, en la publicidad, con anuncios optimizados,
La inteligencia artificial ha llegado a casi todos los rincones. Con su éxito, ha logrado transformar aspectos tan cruciales como, por ejemplo, la atención al cliente. Más allá de su impacto positivo en las empresas y la sociedad en general, la IA es una de las grandes palancas para la innovación. Ejemplo de ello es el perro robot de Boston Dynamics, que Business Insider ha visto en acción, un producto con mucho potencial gracias al desarrollo de la IA. Pero no todas las propuestas se dirigen por ese camino. Existen otros proyectos que impulsan la IA para aprovechar al máximo el talento de los trabajadores, otros que ahorran un 60% de tiempo de fabricación y hasta algunos que tienen como objetivo crear fábricas reconfigurables. Todos estos son solo esbozos de las capacidades de la IA en todos los sectores, aunque su desarrollo tendrá que ir de la mano de compañías que apuesten por ella, un camino que ya ha comenzado. Para empezar este debate, me gustaría empezar por un dato. Y es que según ISG, el 85% de las empresas creen que invertir en IA generativa les proporcionará durante los próximos meses unos grandes ingresos y por eso consideran que será importante o crítico. Y me gustaría saber qué opina Álvaro. Nosotros estamos intentando trabajar en paralelo dos grandes retos que además juegan en planes totalmente diferentes, que son replicar y reinventar. Y lo explico con un ejemplo para que lo entendamos mejor. Cuando la inteligencia artificial es un bebé que necesita aprender a andar, un bebé que necesita aprender a hablar, y no aprender por ella misma, porque sabemos que aprende muy rápido, sino aprender nosotros cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Entramos en un entorno precioso, súper emocionante, donde es verdad que la IA generativa nos va a ayudar a personalizar cada vez más. Y cuando hablamos de personalización para generar CTRs, para generar engagement, para generar atención como nueva métrica, ¿no? que se introduce en el mercado de la publicidad digital, es básico y fundamental, ¿no? Porque ahora mismo nosotros estamos en un punto en el que, dependiendo del usuario que tengamos delante, podemos personalizar una creatividad, un titular específico para cada patrón de navegación, para cada usabilidad que tenga el usuario para con las creatividades, ¿no? En nuestro caso, sí que estamos utilizando la inteligencia artificial a nivel compañía internamente para aquellas tareas más repetitivas, pues no tener una carga humana, ¿no? Ejecutando este tipo de tareas, sino que sea a través de la inteligencia artificial. Como la productividad sí que puede mejorar en Tour España, ¿no? Entonces sí hemos visto de la mano de Microsoft el nuevo Copilot que han sacado también, cómo podemos implementar este tipo de tecnología para mejorar los procesos. Lo que comentabais antes, que a lo mejor tareas muy repetitivas probablemente en los próximos años las tengamos que automatizar y totalmente procesar a través de la inteligencia artificial. A nivel de almacenamiento y protección de datos, ¿no? Porque entiendo que todo lo que le cuentes a esa inteligencia artificial puede ser conflictivo. ¿Cómo lo estáis manejando? Nosotros trabajamos con una data nada intrusiva, o sea, al final es una data contextual, de conocimiento contextual en tiempo real, esos patrones de navegación donde establecemos gráficos de intereses por usuario, clusterizamos a las audiencias, lógicamente en un entorno anonimizado, colectivizado. Sigo insistiendo en que no es nada intrusivo. Es verdad que al final es una data brutal. Trabajamos, para que os hagáis una idea, 1 billón de datos por minuto, ¿vale? Para esa tecnología de la predicción. Nuestro algoritmo trabaja con esta base, ¿no? Y bueno, pues lógicamente hay que trabajar pues entornos de cifrado de datos, políticas pues para restricción, ¿no? De la data, etcétera. Tenemos un departamento específico que tiene como reto ir lanzando proyectos de innovación basados en inteligencia artificial, sobre todo, y creo que lo decían en el anterior, basado en necesidades reales. O sea, no intentamos crear desde lo que querríamos hacer, sino desde las necesidades reales o que tenemos que nosotros internamente o que tienen nuestros clientes. Pero luego es verdad que también, con la ayuda de los clientes en función del briefing, el propio equipo que está llevando el proyecto, que ahí también tenemos expertos de tecnología en cada uno de estos proyectos, pueden desarrollar o pueden proponer una idea o una iniciativa independientemente del curso normal que tenemos nosotros de innovación dentro de la empresa. Estamos ya en desarrollo y con aplicación real una herramienta que se llama Sapiens, que parte de la base de, vosotros sabéis que ChatGPT trabaja desde una cantidad ingente de datos que se le meten dentro para ser capaz luego de dar respuesta a todas las preguntas que tú le puedas hacer. Pero ¿qué pasa cuando una empresa quiere tener una herramienta similar a esta, pero toda la cultura y todo el conocimiento de la empresa está en las personas? Algo que no se puede absorber así de forma directa o que no puede escoger un robot que lo analice todo y lo interprete. Con lo cual, estamos trabajando esta herramienta que parte del conocimiento colaborativo de toda la empresa y a través de inteligencia artificial lo que hace es intentar aprender de ese conocimiento
para que cuando le hagamos una pregunta genérica no haga una respuesta genérica. Hemos empezado a entrenar el motor. Empezamos con GPT-4 para que clasificase las preguntas del CRM, pero los nombres de las clasificaciones los ha hecho perfecto, las 7 clasificaciones que nos ha dado, pero cuando le ibas luego pregunta a pregunta diciendo en qué categoría está esta pregunta, daba unos márgenes muy amplios, entre el 10, el 20%, y frente al humano, que lo hacía perfecto, porque era manual. Nos va a traer muchos éxitos. Jorge, vuelvo contigo, porque al final el turismo es uno de los grandes motores de España. ¿Qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros para atraer ese turismo de calidad que tanto necesitamos? Pues es un poco lo que os contaba al principio. O sea, cuando hemos analizado todas las preguntas que nos están haciendo, que son de todo tipo, con GPT-4 y digamos de forma manual, se han clasificado en 7. Todos estos casos de uso nos hemos quedado con uno solo, que es solicitud de información turística y planificación de viajes. ¿Por qué? Porque digamos es el grueso fuerte, ¿no? Dentro de eso hemos analizado las preguntas, que son de todo tipo las preguntas, o sea, no son tan sencillas como dame información sobre Valladolid que voy a ir mañana este fin de semana. Entonces, las hemos estructurado y lo que cogemos de las preguntas son pues la intención, luego las variables lugar y la variable fecha. Tengo ganas ya que dejemos de hablar de inteligencia artificial en el sentido como cuando dejamos de hablar de Internet y cuando empecemos a crear servicios y productos, o sea, lo tengamos tan integrado que no estemos creando para o pensando en para, sino que esté integrado de tal forma que ya pensemos directamente en él. Al final, la inteligencia artificial se enfrenta a dos grandes corrientes. La de los aceleracionistas, que quieren ir lo más rápido posible con esta tecnología. Luego están los altruistas, que son los que quieren poner límites. Y luego están los oportunistas, que depende de lo que lleve el mercado y lo que más ingresos dé, se apuntan a un bando o se apuntan a otro. ¿Vosotros en qué lado situáis y por qué? Tiene sentido que en algunas ocasiones se regule, igual que tiene sentido que no entorpezca la burocracia, pues otros procesos de desarrollo que permiten la innovación. Hay una parte que tiene que ver con cómo empiezas a estandarizar ciertos procesos, o sea que ahora estamos viviendo un poco el boom exploratorio, ¿no?, de la tecnología y esa acogida en las empresas, pero hay casos en los que, pues eso, que sucede, ¿no?, que dices, ostras, esto se puede hacer o se podrá hacer mañana, ¿no?, o te tienes que plantear, oye, ¿qué pasa con los datos? Al final siempre va a haber un usuario detrás, se ha mencionado varias veces en las mesas anteriores, ¿no? Hay un humano, tanto el que diseña, el que desarrolla y luego el que lo va a usar, ¿no? Yo sí que creo que, por ejemplo, se puedan aprender cosas de la ley de protección de datos, por ejemplo, cosas que han salido bien, cosas que han salido mal, el inundar internet de banners, ¿no? O sea, hay como muchísimos ejemplos que se ponen cuando hablamos de esto, pero también se han hecho cosas bien en la GDPR, ¿no? Y nos hemos replanteado, oye, ¿qué pasa con los datos? ¿Y cuándo puedo, pues eso, igual tengo que plantearme, oye, ¿dónde se están almacenando estos datos? Igual antes eso no lo tenías tan presente en según qué casos. Con todos los grandes cambios tecnológicos, la regulación siempre ha venido, ¿no? Pero ha siempre venido después. Si miramos la GDPR, tardó unos 15 años en ponerse en práctica, ¿no? Lo curioso es que muchas cosas siguen siendo vigentes, ¿no? Con la inteligencia artificial han querido ir mucho más rápido, ¿no? Y de hecho, desde esta tecnología, pues ocurrió ya a lo grande, pues aunque han sido pocos años hasta la regulación, también tiene su peligro, porque obviamente la tecnología está todavía en pleno desarrollo y lo hemos visto ahora mismo, ¿no? Que ahora tienen que correr para ponerse de acuerdo y se están poniendo de acuerdo más bien para ponerse de acuerdo en vez de poder pensar bien en todos los resultados y las consecuencias. La GDPR ha sido un buen ejemplo porque tenemos un marco en el que todos sabemos más o menos las reglas del juego, con lo cual puede ser mejor o peor en algunas cosas, pero está claro. Y yo creo que lo que está pasando, sinceramente, es que va tan rápida la inteligencia artificial que cuando salga la regulación se va a quedar hasta obsoleta. Richard, ¿cómo lucháis en Telefónica contra los sesgos de la inteligencia artificial? Los sesgos que estamos viendo sobre todo, ¿no?, de inteligencia artificial, si tiene que ver con reconocimiento facial, ¿no?, que o sea, se reconoce mejor a los hombres blancos y luego vienen las mujeres blancas, luego los hombres negros y luego las mujeres negras, ¿no? Eso
entonces un poco sigue siendo así, ¿no? Y si cogemos nuestros teléfonos, pues no funcionan igual para todos, pero funcionan tan bien que, bueno, que pues se considera que, bueno, que no es un problema, ¿no? Pero toda esa temática de sesgos aquí se pueden evitar. Si tú coges un entrenamiento en un algoritmo con datos, pues tienes que ocuparte de, si controlas un poco el dataset, pues que sea representativo. Pero sí que quería poner un poco en valor también la capacidad que tiene la inteligencia artificial para arrojar transparencia en otros procesos, porque se está poniendo mucho el foco, y yo lo entiendo, en, oye, la inteligencia artificial, sesgos, cuidado con los datos, tal, pero es que la propia inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer otros procesos más transparentes. Yo creo que con Large Language Models estamos en ese modelo, o sea, los modelos son muy potentes y hay que caparlos para que no digan cosas que no queremos que digan, y además los sesgos, pues hay que intervenir también. ¿Nerea? Sí, yo por añadir, voy en la línea de ellos, pero tiene mucho que ver, yo creo, también en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿no? No necesariamente, quiero decir, para el tema de detección de sesgos. Creo que ahí, bueno, están saliendo herramientas y demás, como bien decía Richard, que nos ayudarán, ¿no? En algunos casos tendrá sentido hacer esos controles, incluso por tema regulatorio, de que te exijan también, ¿no? Hacer esa documentación de, oye, qué tipo de dato has utilizado. Pero sí que quería poner un poco en valor también la capacidad que tiene la inteligencia artificial para arrojar transparencia en otros procesos, porque se está poniendo mucho el foco, y yo lo entiendo, en, oye, la inteligencia artificial, sesgos, cuidado con los datos, tal, pero es que la propia inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer otros procesos más transparentes, ¿no? Y la inteligencia artificial generativa, que hoy hablamos todos de ChatGPT y demás, realmente se ideó, o sea, el concepto original de inteligencia artificial generativa viene de esa idea de, oye, yo puedo generar datos de forma sintética que me ayuden a, entre otras cosas, repoblar mejor los datasets, ¿no? Y así poder también hacerlos más diversos, entre otras cosas, ¿no? O generar más datos para tener mayor variabilidad. Es decir, que también pensemos en esa capacidad, ¿no? Obviamente habrá que poner mecanismos de control y con los Large Language Models también desde la parte más tecnológica, ¿no? Se está trabajando en ello, en que cada vez tengamos más control de esas salidas y de qué pueden decir, qué no deben decir, etcétera. Pero desde el punto de vista de la organización, al final la inteligencia artificial también nos va un poco a habilitar para fomentar esa transparencia, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, si pensamos en administración pública o en procesos públicos, creo que es muy potente y quizá no lo vemos en el debate, ¿no? General. Al final, la inteligencia artificial y los algoritmos están desarrollados solo por un 13% de mujeres. ¿Quizás tenga que ver en algo con esos sesgos? Bueno, al final tiene que ver con cómo se ha percibido la tecnología, ¿no? Y, o sea, venimos de un poquito más atrás en el que, bueno, la mujer se incorporó mucho más tarde al mercado laboral, pero es que además casi todas las profesiones que de alguna forma generaban ese beneficio económico, ¿no? También, o ese poder económico, esa independencia económica, tradicionalmente, bueno, pues las copaban antes los hombres, ¿no? Eso es así. Entonces todo esto suma, quiero decir, pero viene de más atrás, viene al final de cómo se enfoca cuando llega el primer ordenador, ¿no? Y oye, pues al final todo obviamente se orienta, vas a trabajar menos, se van a optimizar procesos, vas a poder pasar más tiempo con tu familia. O sea, es un discurso que tradicionalmente pues ha calado muy bien en esos cabezas de familia, ¿no? Ahora afortunadamente tenemos un mundo mucho más diverso, yo creo que eso está claro, y lo que tenemos que dar son pasos para conseguir, bueno, pues que más mujeres también vean la tecnología como una oportunidad, ¿no? O sea, está ahí. Yo creo que representamos, además hoy Natalia y yo, bastante bien este mensaje, pero que sobre todo es considerarlo como una opción y no decir, oye, ella quiere ser ingeniera o quiere dedicarse a programar. No, ella va a dedicarse a lo que quiera, pero va a saber que puede utilizar la tecnología para potenciar ese campo, ¿no? En el que está trabajando. Creo que ese es el discurso y dirigirlo hacia ese impacto que puede tener la tecnología en cualquier tipo de sector. Hablando precisamente de mujeres, de inteligencia artificial, Richard, hace unos días tu compañera Elena Gil dijo en un evento que Telefónica estaba inmersa en más de 650 proyectos de inteligencia artificial. ¿En qué ámbitos estáis tocando y qué ámbitos crees que no deben tocarse bajo ningún concepto en Telefónica?
A ver, el uso de la inteligencia artificial, ahora hablamos no solo de inteligencia generativa, sino de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, hasta los sistemas basados en conocimiento, ¿no? Sistemas expertos. En este contexto, efectivamente, tenemos muchos sistemas, yo no suelo decir un número, pero bueno, veo que Elena... ¿Ya lo ha dicho Elena? He hecho un número. Yo he hecho el levantamiento de todos esos sistemas y no los conozco bien. A ver, hay mucho de la red. De la red de la telefónica, planificación de la red, detección de anomalías, predicción de congestión de tráfico, mantenimiento predictivo. O sea, nosotros gastamos miles de millones. ¿Cuántos miles de millones? Pues no sé, en la red móvil 2, ¿no? Más o menos, pero claro, si puedes optimizar, ¿no? Algo de estos temas, pues genera mucha eficiencia, ¿no? La red. Y luego toda la parte de optimización de procesos, que no tiene nada que ver con el telco, que cualquier empresa tiene temas con clientes, temas de cobros, temas de facturas, temas de lo que sea, marketing, todo eso. Tenemos la mayoría de los casos de usos, tenemos ahí porque tenemos muchos datos en todas nuestras operaciones y cualquier proceso, cualquier dataset puedes optimizar, ¿no? Hacemos muchos modelos de propensión, ¿no? O sea, ¿quién podría interesar esto? Y recomendación, ¿no? ¿Qué podemos recomendar? ¿Qué móvil le podemos recomendar a nuestros clientes? ¿O qué película en Movistar Plus le podemos recomendar? O sea, está en muchos sitios distintos, ¿no? Esos son las grandes optimización de negocios y la red. Y luego hay otros aspectos que también, pero con diferencia menos, ¿no? Donde no hay que es lo que preguntaste, ¿no? Donde no hay que meterse. A ver, en el sector de telecomunicaciones tampoco hay tantas cosas que son súper alto riesgo y peligroso, ¿no? No podemos aquí jugar con recomendación de una película. Obviamente no queremos que hacemos algo mal con la red y se cae, ¿no? Pero hoy en día la red se puede caer, ¿no? Por un fallo humano, etcétera. Lo que pretendemos hacer que se cae menos, ¿no? con esa tecnología. Yo creo que donde no hay que meterse son temas de vigilancia, ¿no? Masiva. Poner cámaras por todos sitios y reconocer la gente por si hay, no sé, un criminal en la Puerta del Sol y lo podemos pillar. Todas estas temáticas yo creo que no hay que hacerlo, ¿no? Todo cortar libertades, ¿no? Tampoco hay que hacer, ¿no? Hay que balancear, ¿no? Los derechos fundamentales con las oportunidades y también a lo mejor un derecho en algún caso, ¿no? En una situación de repente es más importante, ¿no? Lo vimos con COVID, ¿no? Estuvimos mirando, oye, ¿qué es más importante, la salud o la privacidad, ¿no? Pues no sé si os acordáis el lío que ha habido con el radar COVID, de que la localización, etcétera. Pues casi Europa, pues es más importante la privacidad que la salud, ¿no? Pero bueno, muy importante tener en cuenta siempre son usos de tecnología y no la tecnología, ¿no? Y la tecnología es muy buena, pero si hay gente detrás que solo van a por, yo qué sé, los beneficios a corto plazo y no les da igual el resto, todo vale, pues obviamente van a crear problemas, ¿no? Esto hay que ver. O sea, siempre son personas y organizaciones que están detrás de la tecnología, es donde hay que tener cuidado. Natalia, ¿qué partes, qué negocios no hay que tocar con la inteligencia artificial? Bueno, pues yo tengo mi guerra un poco con temas de adicciones, o sea, más allá de la de temas de vigilancia y de pérdida de libertades, que yo también lo comparto. Creo que ahora mismo usamos redes sociales compulsivamente y que detrás hay unos algoritmos que no son todo lo limpios que pensamos, ¿no? Al final hay mucha recomendación hacia los extremos, hay mucha recomendación que tiende a que tú te polarices porque está medido que pasas más tiempo en las plataformas. Si al final tienes una opinión más polarizada, al final creas lugares nicho donde al final pues no tienes todas las opiniones y eso también es muy peligroso. ¿Sois optimistas con la inteligencia artificial? Yo digo que soy una optimista realista. O sea, no podría trabajar en un sector en el que no creyera. Yo creo que la inteligencia artificial es, efectivamente lo ha dicho antes Richard, o sea, no es ni buena ni mala, es una herramienta súper potente, nos va a permitir avanzar como sociedad en un montón de cosas. Lo que no hemos trabajado todavía mucho
es toda la inteligencia artificial aplicado para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Nos quedan 7 años, pobreza, ¿no? Salud, queda mucho por el cambio climático y ahí todavía ni hemos empezado con usar esa tecnología y es donde tenemos que enfocarnos. Como decía Natalia, estamos viendo la punta del iceberg y si pensamos en esa IA como potenciador, como decía, de fomentar transparencia, fomentar investigación, ¿no? O acelerar ciertos procesos, de verdad es que creo que vamos a ver cosas maravillosas. Entonces,